papeles hasta lograr la imagen que uno se proponga. La historieta, que en su momento también fue el germen para grandes películas, también pensemos de que la historieta tiene animación, es decir, es el germen también de lo que son los animes de grandes películas. Bien, cada cuadro en el cual yo voy a trabajar le voy a denominar viñeta, y los diálogos lo vamos a expresar en lo que nosotros en el léxico propio de las historietistas le decimos globos. Bien, yo voy a hacer concretamente acá un soldado que está en una posición de mucho movimiento, arrojando una granada. Bueno, yo tengo más o menos planteado lo que es el dibujo, que llegar a esto me ha llevado precisamente a hacer bocetos previos antes para lograr la imagen que me convenza, ¿no? Bien, vamos a trabajar todo con pincel, es decir, un pincel que tenga buen armado, un buen rebote, una tinta china que tenga buena cubritividad, es decir, que sea de buena marca, un recipiente de agua, lápiz y goma, cúter para sacarle punta al lápiz, y con la tinta china todo lo que sea el planteo de boceto lo vamos a hacer con lápiz. Es decir, una vez seca la tinta china, yo con la goma puedo eliminar el excedente de lápiz de mi planteo previo. Entonces, son pocos los elementos para trabajar, un buen papel obra, 140, 160 gramos, y a comenzar a trabajar. Primero voy a hidratar mi pincel con agua para que este tome forma, un papel que tenga absorción. Fíjense entonces la importancia que tiene un buen pincel, de que no tengo pelos indeseados, o sea, fuera de lugar, que me vayan a estropear mi trabajo. En este recipiente tengo la tinta china. Vamos a concentrarnos en la cara de este personaje, que si yo lo voy a hacer en forma repetida, digamos, voy a tener que tratar de lograr un parecido, es decir, de que esa figura del personaje en otros cuadros siguientes me den la idea de que se trata de tal persona y no de otra. Para lograr ese parecido puedo recurrir a determinados recursos, es decir, por ahí ponerle algo de barba, acentuarle la nariz, en fin, algún rasgo fisonómico que me permita con la repetición que sea ese el personaje y no otro. Concentrarnos entonces en la cara. Tengamos en cuenta que esta persona, digamos, tiene un gesto, hay una situación límite en la cual este soldado está arrojando un explosivo, entonces tengo que lograr movimiento, tengo que lograr dinamismo. Importante entonces la práctica previa, mucho boceto con lápiz hasta lograr entonces lo que yo pretendo. Tinta china, que yo la voy a trabajar con aguada para lograr grises. ¿Sí? Entonces tratemos de que esto tenga movimientos, tengan en cuenta de que es una situación importante de combate, es decir, de que el movimiento va a ser el dominante de esta escena que yo le voy a llamar viñeta. Una viñeta al lado de otra viñeta dan la narración entonces y le dan forma al guión. Es decir, hay un relato que tiene, como yo les decía al principio del bloque, un inicio, un desarrollo y un fin. Por lo general, en ese inicio de nuestro relato es como que nos ubica el tiempo, el lugar, es decir, el inicio de nuestro relato nos precisamente ubica de qué se trata esta historia, es decir, la parte más importante, ¿no? Bien, es el pincel entonces, empezar a trabajar de manera suelta, no caer en el detalle innecesario. Recuerden que no es una ilustración, ¿no? Es una narración. Hay artistas que trabajan también con lumín, es decir, detalles para darle más precisión a los mismos, ¿no? En lo particular con un pincel
es como que se puede resolver sin problema. Recuerden también de documentarse sobre el tipo de arma que se usa en el caso de este tipo de historieta. Bien, nuestro personaje va tomando forma. Ese guión, si yo me decido a hacerlo, también me va a llevar a bautizar a los personajes. Es decir, cada personaje va a tener que tener un parecido si hay una repetición en cada una de las viñetas y a su vez un nombre, ¿verdad? Bien, yo con agua, entonces, y la tinta, logro los grises. Esos grises que me van a definir el volumen, que me van a definir mi dibujo en forma más ajustada. Hay muchos géneros de historieta, ¿no? Uno puede adoptar el que más se identifique. Esto de la historieta histórica, por ahí es importante esto, como yo les comentaba al principio del bloque, una documentación fiel, ¿no? Pero después puedo hacer historietas que no necesiten a lo mejor tanto compromiso de información, pero sí va a ser interesante que nosotros hagamos un guión que acompañe un dibujo que sea creativo, un dibujo que sea, digamos, que nos deje cautivados, ¿no? O sea, el guión y el dibujo son fundamentales. No pensemos de que un buen dibujo, sin el respaldo de un buen guión, va a ser suficiente. Ambos se complementan, ambos son imprescindibles para lograr una buena historieta. Bueno, elementos que hacen al combate, ¿verdad? Alambres de púa, cercos, explosiones a lo lejos. Eso ayuda a crearle una atmósfera de combate, ¿no? Entonces, detalles no, sino lo general. Es importante entonces crear movimientos y más en una situación como esta extrema, ¿no? Bien, entonces, historieta como un género del arte que puede llegar a cautivarnos. Si yo decido a desarrollar la historieta, seguramente va a estar presente la figura humana, por lo tanto ejercitar mucho con la figura humana. Hacer mucha práctica con dibujo, mucho dibujo, demasiado dibujo para darnos seguridad. Acompañado con un buen guión puede llegar seguramente a darnos resultados que pueden llegar a sorprendernos y puede ser el inicio de algo que seguramente nosotros ni lo imaginamos. Los invito a que sigamos con esto de la historieta, que trabajemos con mucho dibujo, con un guión que fortalezca este dibujo para este género tan actual y tan cautivante que es la historieta. Muchas gracias.